Bienvenidos a clase de cálculo 1. Hoy veremos derivadas. Sea la función definida por esta ecuación, calcular la tercera derivada. Solución. Recordemos que la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas por la regla lineal. Y' va a ser igual. Recordemos que la derivada de e a la u es igual a e a la u por la derivada del exponente. La derivada de e elevado a la 10 veces x cuadrado es igual a e elevado a la 10 veces x al cuadrado por la derivada del exponente. Y en el exponente tenemos una constante multiplicada por una función. Copiamos la constante y derivamos la función. Y la derivada de x al cuadrado es igual a 2 veces x. Más la derivada de 5 por x a la cuarta es la derivada de una constante por una función. Se copia la constante por la derivada de la función. Derivada de x a la cuarta baja la n, que es 4, por x elevado a la n menos 1. 4 menos 1 es 3. Más la derivada de una constante es igual a 0. Simplificando a su mínima expresión, obtenemos 10 por 2x es 20 veces x por e elevado a la 10x al cuadrado. Más 5 por 4 es 20 por x al cubo. Entre estos dos términos podemos factorizar 20 veces x. Todo este término dividido entre 20 veces x. 20x con 20x se cancelan. Y nos queda e elevado a la 10 veces x al cuadrado. Más 20 veces x al cubo dividido entre 20 veces x. Esto es igual a x al cuadrado. Una vez que la función está simplificada a su mínima expresión, derivamos. La segunda derivada es igual. Por acá tenemos una función de x y acá tenemos otra función de x. Por tanto, vamos a tener que ocupar la regla del producto, en el cual u y b son funciones derivables. Derivo el primer factor, la derivada de 20 veces x es igual a 20 por el segundo factor sin derivar, e elevado a 10 veces x al cuadrado más x al cuadrado más, derivo el segundo factor. La derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas por la regla lineal. Y la derivada de e a la u es igual a lo mismo por la derivada del exponente. E elevado a la 10 veces x al cuadrado por la derivada del exponente. Es la derivada de una constante por una función. Copio la constante y derivo x a la n. Baja la n, que es 2. 2 por 10 es 20 veces x, más la derivada de x al cuadrado es 2 veces x, por el primer factor sin derivar. Ahora lo que vamos a hacer es simplificar a su mínima expresión antes de calcular la tercera derivada. Paréntesis significa multiplicación. También por acá tenemos una multiplicación. La segunda derivada es igual 20 por e elevado a 10 veces x al cuadrado más 20 por x al cuadrado más 20x por 20x es 400 x al cuadrado por e elevado a la 10 por x al cuadrado más 2x por 20x es igual a 40x al cuadrado. La segunda derivada va a ser igual, sumando términos semejantes. 20x cuadrado más 40 veces x cuadrado es 60 veces x al cuadrado. 20 por e elevado a la 10x cuadrado dividido entre 20 por e elevado a la 10x cuadrado, eso es igual a 1. Todo este término dividido entre 20 por e elevado a la 10x cuadrado es igual a 20 veces x al cuadrado. Y listo, ya tenemos la segunda derivada
simplificada a su mínima expresión. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la tercera derivada. La tercera derivada es igual. La derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas por la regla lineal. Y la derivada de este término es la derivada de un producto. Este factor es u y este factor es b. Derivada del primer factor es igual a la derivada de una constante por una función. Se copia la constante que es 20 y se deriva la función. La derivada de e elevado a la 10 por x cuadrado es igual a lo mismo o la derivada del exponente, que es igual a la derivada de 10x al cuadrado es igual a 20 por x, por el segundo factor sin derivar. Más la derivada del segundo factor. La derivada de una suma es a la suma de las derivadas por la regla lineal. La derivada de una constante es igual a 0 y la derivada de una constante por una función se copia la constante que es 20 y se deriva la función que es la derivada de x a la n baja la n que es 2 por x elevado a la n menos 1 por el primer factor sin derivar. 20 por e elevado a la 10 x al cuadrado más la derivada de este término es igual a la derivada de una constante por una función. Se copia la constante que es 60 y se deriva la función que es la derivada de x a la n baja la n por x elevado a la n menos 1. Y listo, esta es la tercera derivada. No nos piden simplificar su mínima expresión. Tampoco vamos a calcular la cuarta derivada. Entonces lo dejamos ahí. Cualquier comentario, cualquier sugerencia lo pueden hacer en la parte inferior de este video y con gusto les responderé. Ahora les toca a ustedes. Comenten la respuesta.